Bien. Apreciados hermanos, reciban todos ustedes un cordial saludo. Bienvenidos una vez más a otra clase del libro El cielo y el infierno o la justicia divina de Allan Kardec. Vamos a continuar entonces en este proceso formativo que tiene que ver con este texto de Allan Kardec del cielo y el infierno. Vamos básicamente pues a continuar. En esta primera parte estamos viendo el capítulo número 8. Este capítulo número 8 se titula Los ángeles. Vamos a ver qué son los ángeles, qué es lo que se determina básicamente con este término, quiénes son los ángeles, qué clase de seres son, de dónde surgen, por qué aparecen en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras desde la más remota antigüedad, y por qué estos seres han sostenido siempre un intercambio con los seres humanos a lo largo de la historia. Vamos a ver cuál es la postura que asume aquí la Iglesia Católica con respecto a estos seres, que pues ellos los designan como seres especiales, una creación especial aparte hecha por Dios Todopoderoso. Entonces, dentro de este capítulo de los ángeles vamos a hablar de los ángeles según la Iglesia. Vamos a ver ya en segunda instancia la refutación. Esta es la refutación que hace el maestro Allan Kardec con respecto a esta postura, a esta doctrina de la Iglesia con respecto a los ángeles. Y ya en la parte final vamos a ver los ángeles según el espiritismo. ¿Cuál es el concepto que emite la doctrina espírita acerca de los ángeles? Entonces ya sin más preámbulos me voy a disponer a compartir mi pantalla con ustedes para iniciar el recorrido por el material que he preparado con antelación para abordar esta temática. Bien, entonces tenemos acá el libro El cielo y el infierno, primera parte, capítulo 8, titulado Los ángeles. Y antes de entrar en materia, pues yo me tomé el trabajo de buscar la parte etimológica de esta palabra, de este término, ángel. ¿Qué es un ángel, básicamente? Yo encontré que la palabra ángel procede del latín. En el latín sería angelus. Y a su vez este término pues deriva del griego angelos, que quiere decir, o el significado es mensajero. Y encontré aquí que este nombre ya era usado en la antigua Grecia. Según el panteón griego, existía ya una deidad que era la Demon Angelia. Era la mensajera de los dioses. Y se decía, según la mitología griega, que era hija del dios mensajero Hermes. Hermes el mensajero. Que para los romanos, pues vino a ser el dios Mercurio, que era el mensajero. ¿Listo? Hermes para los griegos y Mercurio para los romanos. Por lo tanto, la definición de la palabra ángel, pues encontré aquí que dice que es un sustantivo masculino y pues dicen que es un ser mitológico representado por una figura semejante a un ser humano, pero que posee alas y estas alas se encuentran adosadas a su espalda. Generalmente suele estar vestido con un ropaje resplandeciente, hace parte de la tradición cristiana. Dentro de la misma tradición cristiana, igual que en los griegos y los romanos, pues estos seres eran considerados los mensajeros de Dios. Y en general, pues la palabra ángel se le atribuye a una persona que es poseedora
de unas cualidades especiales, de unas cualidades nobles, y que también se afirma que es una persona físicamente atractiva. Bueno, vamos a continuar entonces. Y vamos a ver lo que son los ángeles según las religiones y la teología. Entonces, yo encontré que un ángel es un ser sobrenatural, ¿sí? Este ser o estos seres están presentes en las religiones y en muchas de las mitologías a lo largo de la historia en los diferentes pueblos de aquí del planeta Tierra. La función de estos seres, su principal función era la de servir a una deidad suprema, es decir, a un Dios que está por encima de ellos. Las funciones y especificaciones de cada uno de estos ángeles pues varía dependiendo de la cultura, ¿cierto? La misma teología aborda este tema de los ángeles y ellos lo denominan con, o lo abarcan dentro de un estudio que se denomina angelología, ¿no? Entonces, dentro de la misma teología, este estudio especializado de los ángeles, que se denomina angelología, ¿sí? Está presente también en las religiones de tipo monoteísta, como son, por ejemplo, el caso del cristianismo, ¿cierto? Ese cristianismo que se desprendió históricamente del mismo judaísmo, como la religión monoteísta por excelencia, digámoslo así. También está presente en el islamismo, dentro de esta religión que proviene del profeta mayor de Mahoma, que es el Islam, para los musulmanes, nuestros hermanos ahí, los árabes y todo el Medio Oriente, por donde se extendió, y que hoy en día pues conocemos como los países árabes, que pues profesan el islamismo. Entonces, dentro de estas religiones monoteístas se representan a estos seres como seres especiales. Generalmente se consideran que son benevolentes, es decir, buenos, y ya se sabe que son los mensajeros y son intermediarios entre Dios y la humanidad, en especial en estas religiones monoteístas, ¿no? La Iglesia Católica y el catolicismo como tal también habla acerca de los ángeles y pues la Iglesia Católica es la que afirma que existe un ángel que se denomina el ángel custodio o el ángel guardián o el ángel de la guarda, también lo conocemos, ¿cierto? Y que es aquel ser al cual Dios señaló para proteger a una persona, ¿cierto? Y dice, se afirma ahí, de acuerdo a este dogma católico o de la Iglesia Católica, que cada uno de nosotros tenemos nuestro ángel guardián. ¿Listo? Dentro de la misma Iglesia Católica también y dentro de los dogmas que hacen parte de la Iglesia, pues se habla también de los ángeles caídos. Y esa figura del ángel caído pues está presente, perdón, está presente a lo largo de la historia y según este mito se cree que fue un ángel que fue expulsado de la mansión del Todopoderoso, del cielo como tal, ¿cierto? Por rebelarse, por desobedecer y por ir en contra de Dios. Por lo tanto, estos ángeles caídos, pues la Iglesia Católica pues designa que ahí es donde surge la, la teoría de Satanás, la personificación del mal, ¿cierto? Ese ángel que pues algunos teólogos afirman fue muy querido de Dios, ¿cierto? Tal vez el más consentido y por eso se aduce que por eso se reveló. Todo esto nosotros sabemos que es hipotético, ¿cierto? Hace parte de ese dogma católico. Pues que este ángel que unos dicen se podría llamar Luzbel, otros dicen que se llamaba Lucifer, pues este ángel se reveló
fue expulsado, pero hubo otros ángeles que se adhirieron a él en esta rebelión y por lo tanto estos ángeles fueron todos expulsados y pues son los, digámoslo así, la contraparte. ¿Listo? Bueno, tanto la religión del judaísmo como la religión cristiana, inclusive, inclusive los musulmanes también en el Islam, ¿sí? Existe esa tradición de los ángeles. Y para las tres religiones, ángeles como San Miguel, San Gabriel y San Rafael, pues son comunes en estas religiones. Es decir, se cree en estos seres divinos como tal. Bien, queridos hermanos, esto era pues una especie de preámbulo antes de pasar ya a abordar el tema directamente que nos trae aquí el maestro Allan Kardec en este capítulo 8, los ángeles. Vamos a continuar entonces. Y aquí vamos a encontrar ya el primer apartado que se titula Los ángeles según la iglesia. Bien, básicamente esta iglesia de la que hablamos acá es la iglesia católica, que es a la que pues obviamente el maestro Allan Kardec acá en este texto hace alusión. Ya nosotros sabemos los antecedentes que unen o unieron al maestro Allan Kardec con la iglesia católica, sobre todo por la última existencia acá en el plano físico del maestro Allan Kardec, en la cual pues él en el siglo XV, pues, el siglo XIV y XV, pues reencarnó como Juan Hus. Entonces, como Juan Hus, él tuvo problemas precisamente con el clero, con los altos prelados de la Iglesia Católica y por eso él fue básicamente a la hoguera. Recordamos que ya en clases anteriores habíamos hablado cuál fue el motivo principal por el cual Juan Hus fue a la hoguera. Le hicieron un juicio amañado, un juicio tremendamente injusto. ¿Y por qué? Porque él se oponía a la teoría o a la hipótesis o al dogma de la Iglesia de la transustanciación y se oponía al pago de las indulgencias. También porque el mismo Allan Kardec, y vale la pena aquí resaltarlo también y decirlo, igual que John Wycliffe allí en Inglaterra, 150 años antes de Juan Hus, pues ellos, y en especial Juan Hus, decía que la iglesia debería volver a los primeros siglos de la era cristiana. Es decir, la iglesia debería ser una iglesia que demostrara materialmente, pues, volver a una parte humilde, no esas pompas y toda esa acumulación de riquezas y de abundancia material, que pues obviamente nosotros lo sabemos hasta hoy en día, pues la iglesia lo ostenta básicamente, ¿no? Entonces, Juan Hus hablaba de que la iglesia debía tener una misión más carismática, más de servicio a los feligreses, a la comunidad, al pueblo, a los necesitados realmente, aprovechar esa parte económica para hacer grandes obras. Pues obviamente eso a los grandes jerarcas de la iglesia no les convenía. Y por eso pues sucedió con Juan Hus lo que pasó. Y yo les decía a ustedes en esa clase que pues yo me daba cuenta cuando yo leí el libro del cielo y el infierno, cómo Allan Kardec, nuestro Allan Kardec, Hipólito León de Nizar Bail, tuvo inclusive en esta existencia como Hipólito, tuvo que habérselas con el clero, obviamente sobre todo por la publicación de estos textos. El primero, que fue el libro de los espíritus, obviamente eso causó un revuelo, un boom allí en París y en toda Francia, y esto se extendió por toda Europa prácticamente, y la misma iglesia pues no se podía quedar cruzada de brazos y intervinieron, inclusive en varias ocasiones intentaron cerrar la sede de la Sociedad Espírita, Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, fundada por el maestro Allan Kardec y por su grupo de estudio.
En reiteradas ocasiones, inclusive en una ocasión, les pusieron una multa y les hicieron cerrar y quedaban terminantemente prohibidas las reuniones. Entonces, aquí yo veo en este texto cómo el maestro Allan Kardec va directo al punto, directo al grano y no da rodeos para abordar este tema tan álgido, y por eso él, digámoslo así, lo adopta con una postura firme, fuerte. Bien, entonces dice aquí el maestro Allan Kardec que en esta visión de los ángeles por parte de la iglesia, ¿sí? Dice Allan Kardec, los ángeles están o han estado en todas las religiones, ¿cierto? Se conocen bajo diferentes nombres, se considera que son seres superiores a los seres humanos, ¿cierto? Y que son los intermediarios entre Dios y los hombres. Dice Allan Kardec que la corriente filosófica del materialismo, ¿cierto?, ha negado la existencia de estos seres. Pues no es de extrañar, si niega la existencia del alma y niega la existencia de Dios, pues ¿por qué no van a negar la existencia de estos seres especiales, ¿cierto? Entonces dice que esa existencia espiritual, si está fuera de la vida orgánica, no existe. Entonces, este materialismo ha colocado a los ángeles entre lo que se podría considerar como una ficción, ¿cierto? O una simple alegoría. Aún así, la creencia en los ángeles forma parte esencial de los dogmas de la iglesia. No solamente de la iglesia católica, sino también de las iglesias protestantes, ¿no? Bueno, y como vimos, también en el judaísmo y en el islamismo está presente esta misma creencia de los ángeles. No es de extrañar que en otras religiones, en otras partes del mundo, pues también se conciba esta misma creencia, ¿no? Entonces nos dice aquí el maestro Allan Kardec que la Iglesia Católica define a estos seres como seres con una creación especial hecha aparte por Dios. Esto que viene aquí, de a partir de este momento en adelante, dice Allan Kardec que fue tomado de una pastoral de Monseñor Goussel, que era en su momento, para la época de Kardec, cardenal y arzobispo de Reims, allí en Francia, ¿cierto? Y esto es esta pastoral que fue emitida, pronunciada por este monseñor, que era arzobispo de Reims, pues fue pronunciada en el año de 1864, exactamente para la época de la Cuaresma. Dice aquí Allan Kardec que él tomó específicamente esta pastoral porque la consideró como, digámoslo así, lo último, lo más, digámoslo así, voy a utilizar un término un poco coloquial, lo último en guaracha, digámoslo así. Era el último concepto emitido en general por la Iglesia Católica con respecto a los ángeles como tal. De acuerdo a este dogma de la Iglesia sobre este punto de los ángeles, pues Allan Kardec tomó como referente esta pastoral. Que vamos a ver aquí más adelante que esta pastoral que emitió o que pronunció en su momento en este discurso este monseñor Goussel, pues básicamente se basa sobre los postulados que se originaron en uno de los varios concilios ecuménicos que realizó la Iglesia Católica en Letrán, el Concilio Ecuménico de Letrán. Que yo investigué, fueron varios, fueron en total 5, cada uno más o menos con 80 años o casi un siglo de separación del uno al otro, en los cuales pues se abordaron no solo este tema de los ángeles, sino diversos temas concernientes a los mismos dos dogmas de la Iglesia Católica como tal. Bien, vamos a continuar entonces. Dice aquí, ya hablando de esta pastoral, Allan Kardec, digámoslo así, sintetiza, hace una especie de síntesis de esta pastoral, porque obviamente esa pastoral se entiende que debe ser mucho más extensa, pero él toma la parte más importante y la trae aquí para que nosotros veamos
¿cuál es la postura de la Iglesia Católica con respecto a estos seres especiales llamados ángeles? Entonces dice aquí, en palabras de Monseñor Gusel, en esta cuaresma dice, nosotros creemos firmemente, dice el Concilio General y Ecuménico de Letrán, que hay un solo Dios verdadero, eterno e infinito. Ese Dios creó todo a partir de la nada, incluyendo seres especiales y seres materiales. Y dice aquí que entre esos seres, obviamente, formó a los de la naturaleza humana. ¿Listo? Entonces dice aquí Monseñor que en esa creación se combina el cuerpo y el espíritu como una especie de puente entre lo espiritual y lo material. Afirma, según las palabras de este Monseñor, que la creación siguió un plan divino perfecto y completo, donde lo más alto, consideran ellos, es la vida espiritual pura y lo más bajo es lo material. La materia es lo más bajo. Y en medio, Dios se tomó el trabajo de crear unos seres que estarían representando la unión de esas dos dimensiones o de esas dos creaciones. Una parte de lo espiritual en lo más alto, lo más puro, ¿cierto? Y en lo más bajo lo material. Esos seres intermedios vendríamos siendo nosotros los seres humanos. ¿Listo? Los seres humanos sería la reunión, la unión de esas dos creaciones, tanto de la espiritual como de lo material. Entonces dice ahí que el alma humana, según las palabras de Monseñor, es simple e invisible, ¿cierto? Pero que a pesar de ser simple e invisible, tiene capacidades muy limitadas. Y dice también aquí que puede haber, aparte de eso, otros seres con cualidades muy superiores, o sea, está ya empezando a hacer una división dentro de esos seres espirituales. El alma del ser humano es invisible, es simple, muy limitada, pero dice que aparte de eso, Dios creó otros seres especiales con cualidades superiores. Vamos a continuar entonces. Y esta nueva diapositiva dice, sin los ángeles la obra de Dios sería incompleta. Entonces, en esta disertación de esta pastoral, pues dice aquí que el alma humana, ¿cierto? Es grande y noble, pero obviamente al estar asociada con lo material y al tener limitaciones, pues ya no es perfecta, ya no es especial, ¿cierto? Así que como que inicia elevando el alma es grande y noble, pero al estar asociada con la materia, pierde, ¿cierto? Y de ahí surgen esas limitaciones. Entonces dice aquí, plantea esta pregunta el mismo Monseñor, dice, entonces, ¿por qué no habría de existir naturalezas superiores libres de esas trabas como los ángeles? ¿Cierto? O sea, todo este preámbulo y todo este postulado era para justificar la existencia de unos seres especiales, que serían aquellos seres que cumplan un papel fundamental en la obra divina. Y dice que Dios, antes de crear a los hombres, pudo haber creado una corte celestial de seres muy superiores, ¿cierto? Para que le pudieran adorar y le pudieran servir. Estos ángeles están, según dice este concilio de Letrán, están en presencia todo el tiempo de Dios. Y dice aquí, Monseñor, que obviamente están presentes en las escrituras y en la historia, las escrituras sagradas y en la historia, y por eso son tan importantes, ¿cierto? Y además de que estos ángeles, la importancia principal de estos ángeles es cumplir la voluntad de Dios. Son sus mensajeros y son los instrumentos de la justicia y de la misericordia de Dios. También nos dice aquí esta pastoral que si los ángeles no existieran, la obra de Dios
no tendría el coronamiento que tiene, es decir, no sería perfecta. Porque la obra de Dios, dice aquí el concilio, es una atestigua la omnipotencia y la obra maestra y la sabiduría de Dios, ¿cierto? Entonces, si no existieran estos seres, la obra de Dios quedaría incompleta. Entonces, la creencia en estos seres espirituales perfectos, dice aquí la iglesia, es universal y es muy antigua. Está presente en los textos sagrados y en ellos se relata cómo estos seres intervinieron en muchas ocasiones y se manifestaron a los seres humanos, incluyendo a los patriarcas, es decir, a Abraham, ¿cierto? Al gran patriarca Abraham, a Isaac, su hijo, a Ismael, el otro hijo que tuvo con la esclava egipcia, ¿cierto? A Jacob, a Moisés y de ahí para abajo todas las 12 tribus de Israel, pues a todos se les ha manifestado, se les han manifestado en diferentes momentos estos ángeles. Entonces, digámoslo así, que este concilio lo que busca es justificar la existencia de los ángeles y que han estado presentes a lo largo de la historia y que pues obviamente está justificando la existencia por parte de Dios. Que si no existieran, pues la obra divina quedaría incompleta. ¿Listo? Por lo tanto, estos ángeles, la función principal como mensajeros era manifestarse a estos patriarcas, expresar la voluntad del Todopoderoso, la voluntad de Yahvé o de Jehová, ¿cierto? De Dios en general, anunciar acontecimientos futuros, también era otra de las funciones de estos ángeles allí en las Sagradas Escrituras. Entonces dice aquí, Monseñor, que también esta creencia de los ángeles está presente en el politeísmo. Entonces aquí entendemos por politeísmo, por ejemplo, el mismo panteón griego, que fue de lo que empezamos hablando acá, ¿cierto? Y del panteón romano, que era la religión para estas dos civilizaciones antes de que el Imperio Romano pues se convirtiera al cristianismo como tal. Les dice que está presente en las fábulas mitológicas, en el politeísmo y obviamente dice él ahí que en esas pues obviamente tienen una falsa aplicación de la verdad. O sea, hace como una especie de aclaración. Continuamos. Lo otro que resalta aquí el maestro Allan Kardec al citar esta pastoral de Monseñor Gusel es las diferencias naturales entre los ángeles y los humanos. Entonces aquí Monseñor Gusel en su discurso dice, los ángeles y los seres humanos tienen una naturaleza muy diferente. Los ángeles son puramente espirituales, no cuentan con materia, mientras que los seres humanos, ¿cierto? Tienen una unión muy íntima, muy estrecha de cuerpo y alma. Esa unión del alma con el cuerpo en los seres humanos es lo que genera que sean seres limitados, ¿cierto? Porque dice aquí, el cuerpo limita la percepción y la comprensión. Por eso los sentidos de los seres humanos no son iguales a los de los ángeles, ¿cierto? Dice que los seres humanos dependemos de los sentidos y de las imágenes externas para poder entender las cosas. O sea, aquí está haciendo una referencia como al nivel de adquisición del conocimiento, como un proceso cognitivo, ¿cierto? Entonces dice aquí que Dios y su creación especial, los ángeles, pues obviamente los hizo desligados del cuerpo. Al estar desligados del cuerpo, los ángeles no ocupan ningún espacio, pueden ver todo, se pueden desplazar a todos los lados al instante, ¿cierto? Y la función principal de ellos es cumplir la voluntad de Dios sin ningún obstáculo. Por eso Dios los hizo sin cuerpo material. Entonces dice aquí también, Monseñor, que ese conocimiento de los ángeles es inmediato y profundo, o sea, los llena de sabiduría, son seres supremamente perfectos, ¿listo? Ellos no necesitan razonar como el ser humano, no necesitan pensar porque en ellos gozan de una intuición y dice que esa intuición es muy clara, ¿cierto? Y la esencia de que Dios los dotó, ¿cierto?
es una esencia infinita y que para nosotros sería incomprensible, no la podríamos llegar a entender básicamente. Dice ahí también Monseñor Gusel que los ángeles pueden recibir revelaciones divinas y cumplir la misión, ¿cierto? Y comunicar esos secretos a los seres humanos cuando Dios lo disponga. Bueno, continuamos en esta disertación de esta pastoral de Gusel, basándose obviamente sobre los postulados del Concilio Ecuménico de Letrán. Entonces, dice aquí Monseñor Gusel que los ángeles se comunican entre sí y se comunican con Dios de una manera totalmente espiritual, es decir, a entender que no hablan, ¿cierto? Ellos no tienen necesidad de oídos, no tienen necesidad de ojos, no tienen necesidad de voz, sino que simplemente por su voluntad y por su entendimiento, pues conocen el pensamiento de Dios. ¿Listo? Por eso no necesitan cuerpo. Y dice que solo Dios conoce su número, o sea que da a entender que es infinito, que es supremamente grande el número de ángeles que él creó. ¿Listo? Y aparte de eso, dice aquí que son, sobrepujan, digámoslo así, están muy por encima de la población de los seres humanos, en capacidades, en todo, digámoslo así, son seres supremamente especiales. Considerados con los seres humanos, se diría que los ángeles son seres ya perfectos. ¿Listo? Entonces, básicamente, los ángeles se encuentran ocupando toda la vastedad del cielo y del espacio, es decir, están por todas partes. Y dice también Gusel aquí que para entender su grandeza, pues habría que hacer una comparación con los súbditos de un rey aquí en la tierra, ¿cierto? Entonces hace una comparación, una analogía con, por ejemplo, cualquiera de las monarquías que existieron aquí en el planeta Tierra, por ejemplo, la del rey Salomón o la del rey David, ¿cierto? O de los emperadores romanos que tenían pues un séquito y una corte de seres que lo rodean y pues estaban prestos a cumplir pues todas las órdenes y las disposiciones de su soberano, de su rey como tal. Entonces dice que obviamente esta corte de ángeles pues son dignas de un rey como es nuestro Padre Celestial y que obviamente la función de estos súbditos es la de prestarle y cumplir todas las órdenes de acuerdo a la importancia y a la dignidad de Dios. ¿Listo? Aquí hay una disposición que dice Gusel en esta pastoral, que los ángeles están organizados en tres grandes jerarquías. Son tres grandes jerarquías principales y que cada una de esas tres jerarquías o grupos o coros, también se le conoce como coros, ¿cierto? Están clasificadas en tres partes. La primera dice que es la más elevada y esa incluye a los seres que se denominan como serafines, tronos y coros. La función principal de ellos es adorar y proclamar la gloria de Dios. O sea, se entiende ahí que como es la primera, son los que están más cerca de Dios, entonces ellos le adoran. Entonces, ¿cómo le adorarían? Yo me pregunto, ¿no? Usando las palabras de esta pastoral, pues deben ser haciéndole reverencias, agachándose, o bueno, no sé, o los brazos abiertos, o postrados de rodillas, o cantándole, o haciendo coros, signos. Bueno, esa es la función de ellos, ¿listo? Tanto de los serafines como de los tronos y de los coros. Adorar y proclamar la grandeza de Dios, la gloria de Dios como tal. La segunda jerarquía que nos trae aquí el señor Gusel, obviamente basándose en los postulados católicos, está relacionada con el gobierno del universo. Entonces, dentro de esta categoría entran los ángeles que se denominan dominaciones,
de ahí la palabra dominación, o sea, porque dominan todas las cosas de la naturaleza, entiendo yo, ¿no? No, no soy versado en angelología ni en esta parte de la teología. Entonces dice dominaciones, virtudes y potencias. Son esas tres clases que comprenden lo que son esta segunda jerarquía como tal. Y las funciones principales de estos ángeles, aparte de cumplir las funciones del gobierno del mismo universo, ¿cierto? Ellos están encargados de tareas específicas a nivel del orden cósmico y moral. Y la tercera jerarquía y la última como tal, es decir, la inferior, esta jerarquía está encargada de dirigir y cuidar a las personas y a las sociedades. Entiendo yo que serían los ángeles guardianes, ¿cierto? Dentro de esto, de estos ángeles se incluyen aquí a los que llaman principados y ángeles guardianes. Esos últimos también cumplen la misión de mensajeros, ¿cierto? Y se encargan de hacer revelaciones a los hombres, a los seres humanos. Ahí entraría por de pronto el ángel Gabriel, ¿cierto? Que fue el que anunció a la Virgen María la concepción a través del Espíritu Santo. Bueno, esos son dogmas de la misma Iglesia Católica. Continuamos. Pasamos ya al segundo apartado que trae este capítulo y aquí vamos a ver la respuesta, la refutación que da la doctrina espírita, obviamente, pues a la cabeza del maestro Allan Kardec, quien se encargó de hacer, obviamente, de analizar cada uno de estos aspectos. Como les decía yo a ustedes anteriormente, esta pastoral no está completa, obviamente, se entiende que el maestro Allan Kardec lo que hizo fue consignar aquí en el libro las partes más importantes para que nosotros viéramos cuál es la postura en ese momento de la Iglesia Católica, porque estamos situándonos a mediados del siglo XIX, la época del contexto político, social, cultural, religioso del maestro Allan Kardec. Entonces aquí ya vimos el extracto que hace el maestro Allan Kardec de esta pastoral pronunciada por Monseñor Gusel en la Cuaresma de 1864. Vamos a ver entonces de qué manera el maestro Allan Kardec, y basándose obviamente en los postulados de la doctrina espírita, hace la refutación de esta postura o de esta visión, ¿cierto?, de los ángeles según la Iglesia Católica. Entonces dice aquí el maestro Allan Kardec, esta doctrina de los ángeles, en la cual se consideran a estos como seres espirituales superiores a la misma humanidad, están por encima de la humanidad, ¿cierto?, que fueron creados perfectos, virtuosos desde un comienzo, ¿cierto?, y que ocupan el nivel más alto de la creación, dice aquí Allan Kardec, y que obviamente dejan por el contrario en el nivel más bajo toda la vida puramente material. Y a nivel intermedio, los seres humanos, ¿cierto?, como almas unidas a cuerpos materiales, pues ocupan una posición intermedia, nos dice aquí el maestro Allan Kardec. Entonces dice, ahí es donde empiezan a surgir las dudas, ¿cierto? Y dice aquí Allan Kardec, sin embargo, surgen dudas sobre qué se entiende por vida puramente material, ya que la materia inanimada no tiene vida, ¿cierto? Por ejemplo, una piedra, una roca, un muro, ¿cierto? Una montaña, pues es puramente material y obviamente está inanimada, es decir, no tiene vida. Y entonces dice aquí Allan Kardec, habría que hacer una distinción entre las plantas, los animales y los minerales, lo cual implicaría añadir entonces un cuarto orden a la creación. Entonces, en el primer orden estaría de arriba hacia abajo lo más espiritual, los ángeles. Intermedio, los seres humanos, unión de espiritual con material. Y más abajo, lo que es puramente material. Pero entonces, ¿ahí qué habría que hacer? Entonces, ¿dónde quedan las plantas y los animales, cierto? Entonces dice Allan Kardec, habría que entonces abrir un cuarto nivel de creación. O sea, esta es una de las refutaciones iniciales del maestro Allan Kardec. Continuamos. Dice aquí, la división de la creación en tres tipos de criaturas no es clara. ¿Por qué?
porque leíamos ahí en la pastoral de Monseñor Gusel, basándose en el concilio de Letrán, dice Allan Kardec, esa división de la creación en tres tipos de criaturas, la criatura espiritual, la criatura humana y la corporal, es decir, estamos hablando de esa creación intermedia, porque ahí ya Monseñor dijo que en la mitad, intermedio entre lo espiritual y lo material, estaría el hombre, que es la unión del cuerpo al alma. Entonces, ahí surgirían tres criaturas, la criatura netamente espiritual, que sería el alma del ser humano, la, la, la humana y la corporal. Entonces dice aquí Allan Kardec, esta división carece de claridad y no coincide con la realidad. Y aquí pone el ejemplo Allan Kardec, sucede más o menos lo que sucedió con los cuatro elementos de los antiguos. Para la época presocrática, antes de Sócrates, ¿cierto? Los filósofos, y desde digámoslo así, desde lo más antiguo en las diferentes civilizaciones, por ejemplo, los egipcios, los babilonios, ¿cierto? Los griegos y los romanos, y eso llegó inclusive hasta la Edad Media, se creía en la existencia de cuatro elementos constitutivos del universo. Esos cuatro elementos, ¿cuáles eran? La tierra, el fuego, el aire y el agua. Entonces ya son cuatro elementos que existen en la naturaleza y paré de contar. ¿Cuándo se cayó ese paradigma de los cuatro elementos? Pues cuando vinieron unos señores que se dedicaron a algo que llamaban la alquimia, que fueron perseguidos por la misma Iglesia Católica y algunos de estos alquimistas fueron llevados a la hoguera por herejes, pero de ahí surgió la química y la química nos vino a abrir un amplio panorama y dijo, no, ¿cuáles cuatro elementos? La naturaleza está conformada por miles por varios elementos y están en cantidades, ¿cierto? En miles de elementos que conforman la materia, que hoy en día pues sabemos son 118 en la tabla periódica de los elementos. Ya no son esos cuatro elementos que decían los antiguos. Entonces Allan Kardec dice, sería muy similar a esa antigua teoría de los cuatro elementos pensar que el ser humano está conformado por solamente cuerpo, ¿cierto? El alma y esa interacción del cuerpo y el alma que vendría siendo la naturaleza humana. ¿Listo? Entonces dice aquí Allan Kardec, sin embargo, dice este concilio que estos tres tipos o estas tres criaturas son propias del plan divino y que obviamente es un plan majestuoso y completo, como convenía a la sabiduría eterna. O sea que Dios creó al ser así, al ser humano, incompleto, limitado, pero porque él sabía que tenía que ser así. O sea, eso le convenía a la sabiduría eterna. Entonces dice Allan Kardec, si nosotros observamos estas tres creaciones distintas, formadas sucesivamente, no tienen de la una a la otra una conexión, digámoslo así, que justifica o que muestre la unión de la una con la otra, ¿cierto? Y esa conexión necesaria, ¿cierto? A diferencia de la naturaleza, y dice aquí Allan Kardec, miremos todo en la naturaleza donde todo está interrelacionado y cada proceso de transformación, ¿cierto? Muestra un proceso continuo. En esta teoría de las tres creaciones, de estos tres tipos, pues no existe esa solución de continuidad, ¿cierto? Entonces, dice Allan Kardec, desde cierto punto es correcta, es cierta, pero está incompleta porque le faltan los puntos de contacto que los unen. Entonces, aquí dice la iglesia, sí existe el ser humano, ¿cierto? Como ser físico, como ser material, pero que está compuesto de un alma y de un cuerpo material. Pero ¿cómo se unen? ¿Qué los une? ¿Cómo creó Dios? Explíquenos ese proceso. La iglesia se queda cortica. Es lo que está resaltando aquí el maestro Allan Kardec. Le faltan esos puntos de contacto, esos puntos de unión para unir el cuerpo y el alma. Bueno, vamos a continuar. Y dice aquí, ¿a quién creer? ¿A la Biblia o al concilio? Porque
con este concilio y el postulado, los postulados que se desprenden del concilio de Letrán y en los cuales se reafirma la pastoral de Monseñor Gusel, pues aquí básicamente estarían contradiciéndose con la misma Biblia. Este concilio estaría en contradicción con la misma Biblia. Entonces dice aquí Allan Kardec, la Iglesia sostiene que los tres tipos culminantes de la creación son esenciales para la armonía del conjunto. ¿Cuáles son los tres tipos? Es decir, la parte espiritual, que son los ángeles, esa creación primera, ¿cierto? La intermedia, que son los seres humanos, y la netamente material, o sea, los seres netamente materiales, puramente materiales, dicen aquí, ¿cierto? Entonces dice, estos tres puntos culminantes de la creación son esenciales para la armonía del conjunto. Si faltara uno solo, la obra quedaría incompleta. Y dice Allan Kardec, sin embargo, la religión también enseña que la tierra, los animales, las plantas, el sol, las estrellas, fueron creadas a partir de la nada hace 6.000 años. Porque esa es la cronología que lleva la Biblia. Y que los teólogos y los entendidos, pues han situado, ¿sí?, en 4.000 años. Según eso, Adán tiene 4.000 años antes de Cristo, fue su creación. O sea, ahí al momento, al final, antes de crear a Adán, Dios hizo los 6 días y en los 6 días creó la tierra, o sea, creó el mundo, creó el universo, las estrellas y hizo toda la creación, ¿cierto? Al final creó al hombre y de ahí a Jesucristo son 4.000 años. De Jesucristo a nuestra época actual serían 2.000 más, serían 6.000 años, ¿cierto? Esa es la cuenta que está haciendo aquí el maestro Allan Kardec y obviamente no es que se la inventara el maestro Allan Kardec, es de acuerdo a la cronología que lleva el mismo texto bíblico, ¿listo? Entonces dice aquí Allan Kardec, toda esa creación de la tierra, los animales, las plantas, el sol, o sea, toda la creación que está en los 6 días, ¿cierto? Que se crearon a partir de la nada, eso fue hace 6.000 años. ¿Eso qué implica? Que no existía la humanidad, ¿cierto? No existía la materia corporal. Y dicen aquí, en este concilio, que Dios creó primero que todo fue a los ángeles. Entonces la Biblia en ningún lado dice, Dios, lo primero que dijo fue, en el comienzo estaba el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios andaba sobre las aguas, ¿cierto? Y Dios dijo, hágase la luz, y Dios vio Dios que la luz era buena. Y así, bueno, siguió con toda la creación. Pero ahí nunca dice, y Dios dijo, y háganse los ángeles. ¿Dónde aparece? No aparece, ¿cierto? Entonces dice aquí Allan Kardec, esto ha llevado a que la antigüedad del universo se ha visto como un dogma de fe. Aunque la ciencia moderna, pues ha venido a demostrar todo lo contrario. La ciencia moderna, inclusive, desvirtuó toda la creación del Génesis mosaico. Ustedes más adelante lo van a poder ver cuando vean el libro del Génesis, precisamente allí es donde el maestro Allan Kardec analiza esta postura del Génesis, de este primer libro del Antiguo Testamento, ¿cierto? Del Génesis, acerca de la creación. Y fue la ciencia la que vino a desmontar, a desmitificar y a romper ese paradigma de la creación de los 6 días, ¿cierto? Entonces dice aquí Allan Kardec que el concilio de Latrán, afirmando que Dios creó simultáneamente las criaturas espirituales y las corporales en un momento indeterminado del pasado, porque el concilio no lo está diciendo. La pastoral Gusel no dice nada de eso, ¿cierto? Entonces dice en un momento indeterminado del pasado, ¿cierto? Y las sacó juntas de la nada. O sea, porque hasta ahí se diría que creó a Adán, pero ay, venga, y los ángeles, entonces creó los ángeles. Sería supuestamente porque en el texto bíblico no hace nada de referencia, simplemente se crea el agua, el Espíritu de Dios iba sobre las aguas, existía la oscuridad, creó la luz, ¿cierto? Y creó, separó las aguas, las que están arriba sobre las que están abajo, después de las aguas que están abajo, separó las aguas y creó la tierra firme, ¿cierto?
la tierra seca, la tierra firme, y después creó los peces, todo lo que viene del agua, y después creó todas las plantas, y hizo todo el proceso, y al final creó a Adán y a Eva, es decir, al hombre. En ninguno de esos recorridos que está en el Génesis habla de los ángeles, ¿cierto? Entonces dice aquí que Dios, según el Concilio de Letrán, pues hizo una creación simultánea de las criaturas espirituales y las corporales. Y en un momento indeterminado del pasado, pues las sacó a juntas de la nada. Y de ahí que ese concepto del principio del tiempo se refiere a una eternidad sin principio ni fin. Por lo tanto, hay una discrepancia entre la interacción bíblica entre la interpretación bíblica de los 6.000 años, ¿cierto? Y la enseñanza que da el concilio, dejando una duda a quién creer. O le creemos a la Biblia, al Génesis, o le creemos al concilio. ¿Quién tiene la razón? Ahí deja planteada dentro de esta refutación lo que dice el maestro Allan Kardec. Hay una parte en el Génesis que es donde se habla que Dios creó a unos seres que son los vigilantes, esos Nefilim, ¿cierto? Pero ahí dice que los Nefilim gustaron de las mujeres, y bueno, eso está en el mismo Génesis, y eso ha dado para un montón de controversias. Los evangélicos y los cristianos explican esto dice que son unos gigantes, porque eso lo dice ahí precisamente en el Génesis. Habla de los Nefilim como unos seres gigantescos, supremamente grandes. Muchos dicen que esos son los mismos que se nombra en el libro de Enoch, que es un libro que la Iglesia Católica no quiso reconocer y quedó como apócrifo, y que hoy en día se consiguen muchas versiones de ese libro de Enoch, y ahí dice que eran los vigilantes o los mensajeros o los observadores. Pues ahí da a entender que pues ya existían esos seres, pero todo eso es digamos así, son unos postulados que no entraríamos en una disertación muy larga para poder justificar de parte y parte. ¿Listo? Yo simplemente pues les digo a ustedes, ahí está en el texto, y pues cada cual que haga su interpretación, diría yo. Lo básico es lo que nos dice aquí la doctrina espírita, y lo que nosotros, digamos así, podemos a través de la observación y aplicando la lógica y la razón, podríamos llegar a determinar realmente esto, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. Y dice aquí, según el concilio, alma y cuerpo son inseparables. Y esto es otro punto que aquí, del cual coge Allan Kardec. Venga, ustedes dijeron esto, vamos a analizar esta partecita también. Entonces dice, según el concilio, el alma y el cuerpo están unidos de manera que forman una sola persona. Y este vínculo es su destino natural. O sea, por eso ahí dice Monseñor Gusel, que el ser humano está conformado de un alma que es invisible y simple, pero unida a un cuerpo, lo cual lo hace material. Y ese cuerpo material hace que el espíritu, el ser humano sea un ser limitado. Por lo tanto, ya no es perfecto, ¿cierto? Entonces dice aquí, este vínculo es su destino natural. Dios los creó así, un alma y cuerpo unidos. Y recuerden ustedes que para el dogma cristiano de estas iglesias, tanto la iglesia católica como las protestantes, es que el alma se crea al mismo tiempo con el cuerpo, en la concepción, en el momento del nacimiento, la concepción y la gestación, se crean las dos cosas al mismo tiempo. ¿Listo? No hay una preexistencia del alma, según el postulado de la iglesia católica o estos dogmas cristianos como tal, desde ese punto de vista. Entonces dice aquí Allan Kardec, aunque el alma es inmortal y el cuerpo sea mortal, la unión entre ambos es solo temporal y no define su esencia. La misma iglesia lo sabe. Pues que esa unión es temporal porque el cuerpo no es eterno, no existe la eterna juventud, el cuerpo tarde que temprano, o mediante un accidente o mediante el proceso natural de envejecimiento, va a tener que dejar de existir, va a morir, ¿cierto? Entonces dice, esta unión es efímera
Tan efímera es que puede durar o unas horas, hay niños que a las pocas horas de nacido mueren, ¿cierto? O puede durar hasta un siglo. Hay personas que han podido llegar a pasar más del siglo, más de los 100 años, ¿cierto? Y dice aquí Allan Kardec, esto no afectaría su verdadera naturaleza, ya que en la eternidad esa duración sería algo insignificante. Entonces, para cerrar esta partecita que dice aquí el maestro Allan Kardec, pues el alma necesita estar unida al cuerpo para manifestar sus facultades. La misma iglesia lo está diciendo, la unión del cuerpo y el alma, ¿cierto? Están unidos de manera que forman una sola persona. Entonces, para poderse manifestar el alma, pues lo tiene que hacer a través del cuerpo. Y es la forma como manifiesta sus facultades, dice aquí Allan Kardec. De tal manera que si le quitamos el cuerpo al alma, no sería ya algo incompleto, dice aquí Allan Kardec. Y esto nos lleva necesariamente a la idea de la reencarnación, es decir, a la idea de pluralidad de existencias, porque si no, entonces el alma al morir pierde su cuerpo y quedaría incompleta, porque ¿qué lo está diciendo el concilio? El concilio está diciendo el alma y el cuerpo están unidos de una manera que forman una sola persona, y este es un vínculo en el cual su destino es natural. O sea, Dios lo hizo así. Entonces Dios estaría contradiciendo al permitir que mueran y quitarles el cuerpo físico, porque entonces quedaría incompleto, ¿cierto? Dice aquí también el maestro Allan Kardec, o sea que el alma debe volver a tomar otro cuerpo después de la muerte para no quedar incompleta, ¿cierto? Y dice también aquí Allan Kardec, es extraño que ese gran concilio que la iglesia considera una de sus lumbreras, porque así, siempre sacan a relucir el concilio de Letrán, en el cual se hicieron cosas magistrales y se llegaron a conclusiones magistrales en esa reunión de todos los obispos y cardenales, pues ahí dice, es raro que ese concilio, que se considera como una de las lumbreras, o sea, lo mejor de lo mejor, se haya confundido al punto de que el ser espiritual y el ser material sean uno solo y que no pueda existir el uno sin el otro. Y siendo la condición esencial de su creación el estar unidos. Aquí es otro punto que resalta el maestro Allan Kardec, en el cual no hay lógica. No habría razón decir que el ser humano fue concebido en cuerpo y alma y es una sola persona y que es un vínculo cuyo destino es natural que sea así. Entonces, ¿dónde queda la muerte y dónde queda la sobrevivencia del alma? Otro aspecto que resalta aquí Allan Kardec es acerca de la verdadera ocupación. ¿Cuál es la verdadera ocupación de estos ángeles? Recuerden esas tres jerarquías que nombramos ahí, ¿cierto? Y la primera jerarquía, que es la de estar adorando y alabando a Dios. Entonces dice aquí Allan Kardec, el cuadro jerárquico de los ángeles, ¿cierto? Nos enseña que existen muchas categorías. Cada categoría tiene 3, ¿cierto? Serían 9 categorías, ¿cierto? Y todas esas atribuciones o esas funciones que cumplirían, dentro de ellas está el gobierno del universo, el gobierno del mismo mundo, ¿cierto? Y de la misma humanidad, ¿cierto? Estos seres fueron creados para este fin, dice aquí, basándose en lo que dice la pastoral, dice Allan Kardec, según el Génesis, el mundo físico y la humanidad fueron creados hace 6.000 años. O sea, hace 6.000 años que existen la Tierra y los seres humanos. Porque fue creado el primer ser humano, Adán y Eva, ¿cierto? Entonces dice aquí Allan Kardec, ¿qué hacían estos ángeles antes de ese tiempo? Durante la eternidad. Puesto que el objeto de sus ocupaciones no existía, porque si era vigilar y cumplir las órdenes con respecto al universo y con respecto a los seres humanos y el gobierno aquí del planeta Tierra, entonces antes de que eso pasara, ¿qué hacían esos seres? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería el objeto de sus ocupaciones durante esa eternidad? Si no existía ese objeto, no existía la creación todavía. Y aquí plantea otra pregunta, el mismo Allan Kardec dice, ¿los ángeles fueron creados de toda la eternidad? Pues bueno, así debe ser, puesto que sirven para la glorificación del Altísimo.
según la misma iglesia, ¿cierto? Están para servir y alabar al Altísimo. Entonces dice acá, si Dios los hubiera creado en una época determinada cualquiera, hasta entonces, esto es durante una eternidad, no hubieran tenido a quien, no hubiera tenido Dios quien le hubiese adorado, ¿cierto? Bueno, continuamos. Y dice aquí también Allan Kardec que este concilio desconoce las ideas innatas del alma. Lo dicho es que el maestro Allan Kardec le dio palo al concilio y a la pastoral de Gusel por todo lado. Entonces, ¿qué dice aquí? Cuando el concilio dice que mientras dura la unión tan íntima del alma del ser humano con su cuerpo físico, ¿cierto? Y ahí dice Allan Kardec, puede llegar un momento en que esta unión no existe, o sea, la muerte, ¿cierto? Esto contradice la idea de que esa unión es el destino esencial del alma, porque eso fue lo que planteó el concilio, para justificar a los ángeles y decir que los seres humanos eran humanos porque estaban unidos a un cuerpo físico y era lo normal y que Dios lo concibió de esa manera, para decir, existen unos seres más arriba verdaderamente perfectos, ¿listo? Entonces aquí habría una contradicción. Se contradice esa idea de esa unión como el destino esencial del alma para los seres humanos. Y dice también aquí Allan Kardec que esa postura del concilio afirma, ¿sí?, que las ideas le llegan a los seres humanos a través de los sentidos y por la observación o la comparación de los objetos externos, ¿cierto? Era que decíamos ahí que será como un proceso cognitivo, ¿cierto? Un medio de aprendizaje. Los seres humanos tienen sentidos y solo a través de esos sentidos limitados es que pueden conocer y ver las cosas, ¿cierto? Y dice Allan Kardec, esto no es cierto, porque el alma también tiene ideas innatas y tiene facultades que no dependen solamente del proceso de aprendizaje, o sea, el proceso cognitivo. ¿Listo? Entonces, de ahí se empieza a caer, poco a poco se empieza por su propio peso a caer esta teoría de esa creación especial de los ángeles, a diferencia de los seres humanos. Entonces dice aquí también Allan Kardec que los ángeles no necesitan aprender, según lo que dice el concilio. Ahí decía que ellos no necesitan aprender, no necesitan ojos, no necesitan voz, no necesitan ver, no necesitan oídos para escuchar. Ellos simplemente se apropian de todo, ¿ya? ¿Cierto? Entonces dice aquí, los ángeles no necesitan aprender porque ya poseen conocimiento, por ser creados así por Dios. A diferencia del alma del ser humano, que debe aprender a través de sus sentidos. Y la iglesia resalta sus escasos sentidos. Entonces dice aquí Allan Kardec, por eso si un niño muere poco después de nacer y no renace, surge la pregunta de qué ideas tendría su alma en ese momento. O sea, se está planteándose a la iglesia, bueno, entonces, ¿qué pasa con el niño? ¿Cierto? Si el ser humano, la unión con el cuerpo físico y su proceso de aprendizaje es a través de los sentidos y de la observación de todas las cosas que hay alrededor y la comparación de entre esas cosas o esos objetos, ¿cierto? ¿Dónde vendría a quedar o cuál sería la suerte de este pequeño, de este niño que muere al nacer y no renace? ¿Cierto? Porque ellos dicen no hay reencarnación. Entonces la iglesia que iría se va para el limbo, ¿cierto? Entonces, ¿qué ideas va a tener ese niño si no alcanzó a aprender nada? O sea, sería como una hoja de papel en blanco, ¿cierto? Una pizarra sin llenar. Esa sería la conclusión a la que podríamos llegar nosotros, ¿cierto? No tendría ningún conocimiento de esa alma. Entonces, ¿para qué Dios crea un alma así que no va a tener ninguna suerte, ningún sentido? Bueno, continuamos. Otro aspecto que resalta aquí también Allan Kardec dice, ¿hay o no progreso para el alma después de la muerte? Entonces, dice Allan Kardec, el concilio y la pastoral de Gusel plantean una cuestión crucial sobre si el alma puede adquirir conocimientos tras la muerte, ¿sí? O no puede. Entonces dice aquí Allan Kardec, vamos a seguir estos dos caminos.
Bueno, el alma después de la muerte, vamos a decir que sí puede adquirir conocimiento. Entonces, dice Allan Kardec, perdón, dice, no puede adquirir conocimiento. Si tomamos la vía del no, entonces, si no puede adquirir estos conocimientos, las almas de quienes mueren, pues van a quedar en un estado limitado, en un estado de ignorancia, y va a ser una ignorancia perpetua, una ignorancia eterna, ¿cierto? Lo cual resulta pues muy injusto por parte de Dios. Pero si en cambio el alma sí puede adquirir conocimiento después de la muerte, vamos a ver la otra postura, el otro lado, entonces, ¿qué tendría que suceder aquí? Pues si el alma sí puede adquirir conocimientos, quiere decir que puede progresar, ¿cierto? Puede adelantar. Entonces, esto estaría en contraposición con el dogma de, de las penas eternas, de la condena eterna al infierno, ¿cierto? Y de esa suerte irrevocable. Y dice que si Dios resucita las almas en el juicio final, es para darles un cuerpo mejor que el que tenían, para devolverlos al infierno y que sufran mucho mejor, que sufran mejor todavía. Entonces, ahí aquí habría un contrasentido, o sea, algo ilógico. Y dice aquí Allan Kardec también que si todas las almas pueden alcanzar la perfección, suponiendo que sí puedan seguir aprendiendo después de morir, pues entonces no habría una justificación para que Dios hubiera hecho unos seres aparte, especiales, ¿cierto? Unos seres privilegiados que el común de la gente conoce como ángeles, ¿cierto? Y esos seres privilegiados que gozan de una felicidad sin haber hecho nada para ganarla, porque dice, Dios los hizo primero, antes que los seres humanos los hizo primero. No se determina cuándo, pero los hizo, ¿cierto? Que dice aquí Allan Kardec, no lo hizo de los 6 días, pues tendría que haber sido algo al tiempo con los seres humanos, pero tampoco la iglesia se pronuncia para determinar cuándo fue el momento exacto de su creación. Solamente que los hizo y que la creación de Dios no estaría completa si no los hubiera hecho, ¿cierto? Entonces estos seres privilegiados gozan de una felicidad sin esfuerzo. Entonces, ¿dónde quedaría la justicia de Dios? ¿Dónde quedaría la divinidad, la bondad de nuestro Padre Celestial? No habría justicia, ¿cierto? No habría bondad por parte de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo Allan Kardec va sacando todos estos puntos y los va esgrimiendo para demostrar todo lo ilógico de esta postura de la creación de los ángeles como seres especiales. Continuamos. Entonces dice aquí, viene otra pregunta, dice, ¿cuál sería la verdadera majestad de Dios? Porque ya entonces, teniendo que decir, el alma aprende o no aprende. Si no aprende, queda estancada y habría injusticia por parte de Dios. Pero si aprende, entonces, ¿qué pasa con las penas eternas, que es uno de los grandes dogmas de la iglesia, ¿cierto? Y de las iglesias protestantes, el dogma de las penas eternas y su permanencia por toda la eternidad allí en el infierno, ese castigo eterno, ese castigo infinito, ¿cierto? Entonces dice aquí en la carta, ¿cuál sería la verdadera majestad de Dios? En el concilio, al leer allí, Allan Kardec dice que la iglesia y el concilio llegó a la conclusión de que la majestuosidad de Dios, ¿cierto? Su esplendor, de su reinado, digamos así, de su soberanía, se puede comparar con la de los reyes humanos. Porque dice que los reyes tienen multitud de adoradores, ¿cierto? Y si Dios no tuviera esos seres especiales a su lado para que lo adoraran, lo estaríamos rebajando. Sería rebajar su verdadera grandeza al nivel de la vanidad humana. Pensar que Dios necesita de esos seres para que lo adoren, eso sería pensar en Dios como un ser netamente egocéntrico. Adórenme. Yo los creé a ustedes especialmente, les evité el sufrimiento, entonces vengan y adórenme ahí, porque para que yo me sienta importante. O sea, estaríamos rebajando la soberanía de nuestro Padre Celestial. No habría lógica en esta postura. Querer afirmar que la majestad de Dios se pueda medir por tener unos seres que lo adoren infinitamente a su alrededor. Entonces dice Allan Kardec, esta visión antropomórfica, pensar que Dios tiene forma humana, ¿cierto?
pues distorsiona la verdadera imagen de la idea de este ser divino, de nuestro Padre Celestial, y hace de Dios igual a un soberano de la tierra, a un rey, que generalmente estos seres humanos no están acostumbrados al poder, ¿cierto? Y se vuelven orgullosos, se vuelven despóticos. Entonces dice Allan Kardec, la verdadera majestad de Dios no reside en la cantidad de sus adoradores, o sea, de los ángeles que lo estén rodeando para hacerle venias y postrarse y a cantarle y todo eso. No, ¿cierto? La verdadera justicia y bondad de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Radica en sus mismos atributos, en que es soberanamente justo, bueno, bondadoso, misericordioso. Y dice Allan Kardec, no es más noble concebirlo de esta manera como un ser justo y compasivo y no como un Dios colérico, vengativo, o un Dios que favorece a unos y castiga a los otros, o que a uno los premia con el premio más alto de la perfección y a los otros los crea como seres imperfectos, unidos a un cuerpo material, como dice la iglesia, seres limitados, ¿cierto? Y que Dios a esos seres que creó limitados después los termina castigando por errores cometidos de pronto por una sola vez y en una equivocación, errores momentáneos, pero no, la iglesia los dice, los castiga, perdón, por toda la eternidad. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí dice, la verdadera vida del alma es espiritual. Entonces aquí Allan Kardec cierra esta refutación afirmando la postura de la doctrina espírita. Y dice Allan Kardec, el espiritismo sostiene una visión profundamente espiritual del alma, inclusive más espiritual que la que le da la misma iglesia, con ser que la iglesia pues obviamente se aduce como ser la, los directos representantes, hacen una investidura divina de estos ministros de la iglesia aquí en la tierra, son los directos mensajeros de Dios. Faltó que hubieran dicho que ellos son los mismos ángeles, ¿cierto? Pero no, porque ellos se reconocen dentro de esa segunda categoría, que son seres humanos unidos a un cuerpo limitado. Entonces, ¿qué dice aquí Allan Kardec? El espiritismo sostiene una visión profunda, profundamente espiritual del alma. El espiritismo la considera independiente de su cuerpo físico. Ese cuerpo físico no solamente es un instrumento transitorio del cual se vale el alma. ¿Para qué? Pues para poder progresar, para poder evolucionar, para adquirir conocimientos, para tener una vida material, porque obviamente el alma sí necesita de lo material, pero esa es una unión transitoria y no es una unión por una sola vez, por las veces que sean necesarias, ¿cierto? Entonces dice Allan Kardec, la verdadera vida del alma es la vida, es la espiritual. Si el alma se separa del cuerpo, ¿cierto? Obviamente el alma va a seguir desarrollándose, va a seguir aprendiendo, va a poder moverse con libertad. La unión del cuerpo es útil, pero solo en las etapas iniciales. A medida que evoluciona, ya pasa a un segundo plano esa unión con el cuerpo, ¿cierto? Y a medida que va alcanzando un cierto grado de perfección, el alma va progresando, ¿cierto? Y ya deja la parte material y sigue progresando netamente en el plano espiritual. Entonces el espiritismo, ¿qué nos dice? Las vidas corporales son múltiples pero limitadas. La demora es que el alma empiece a progresar en cauce o reencauce en la línea del progreso y ya se desliga de las reencarnaciones como tal. ¿Listo? Entonces, dice aquí Allan Kardec que esa vida corporal pues pueden ser varias, pero finalmente van a tener un fin, van a terminar. Y si nosotros vemos esa parte de la vida material de las almas de los seres humanos, solo representaría una pequeña parte de la existencia eterna del espíritu. ¿Listo? Bueno, pasamos ya al tercer y último apartado que trae este capítulo, en el cual dice aquí, se titula este tercer apartado, Los ángeles según el espiritismo. Entonces vamos a ver ahora
¿Cuál es la postura que nos viene a dar la doctrina espírita acerca de estos seres especiales? ¿Listo? Entonces dice Allan Kardec, el espiritismo afirma la existencia de seres con cualidades atribuidas a estos que llaman ángeles. Y el espiritismo explica que todos estos espíritus son creados simples e ignorantes, pero con la capacidad de alcanzar la perfección mediante su propio esfuerzo. O sea, no fueron creados perfectos, como afirma el Concilio de Letrán y afirma la Pastoral de Gusser y en general la Iglesia Católica dice, los ángeles fueron creados aparte, es una creación aparte. No. Dice, son espíritus creados simples e ignorantes que tuvieron la capacidad de poder alcanzar la perfección, ¿sí? Mediante las reencarnaciones, mientras la unión temporal con un cuerpo físico, ¿cierto? Pero por su propio esfuerzo y aplicando su libre albedrío. Recuerden ustedes que siempre hemos dicho, nuestros hermanos inferiores, los animales, todavía no cuentan con libre albedrío, todavía no se han logrado independizar, individualizar como tal, ¿cierto? Pertenecen a un espíritu, grupo como tal. Entonces ya en el ser humano ya hay una individualidad. El ser humano se persona de su propio ser, ¿cierto? Y ya tiene el uso de la inteligencia, esa inteligencia que se ha ido desarrollando y cada vez ha dejado de depender más de la parte instintiva y ahora empieza a hacer uso de la reflexión. Entonces, ese propio esfuerzo de este espíritu es lo que hace que pueda, utilizando su libre albedrío y gracias a su propio esfuerzo, sus propios méritos, ir escalando. Seguir ese camino evolutivo, sin tener privilegios ni excepciones, siempre bajo la misma ley de Dios, porque la ley de Dios se aplica para todos. No tiene preferencias por ninguno, no tiene preferencias por nadie. ¿Listo? Esa ley divina, ¿sí? Se aplica tanto para el bueno como para el malo. Y aquí nos dice el maestro Allan Kardec, ya sabemos, porque nos lo han dicho los espíritus superiores, el mal no proviene de Dios, ¿cierto? Es el ser humano a que al desobedecer las leyes divinas es el que es el causante de su propio mal. Sufre precisamente por esa desobediencia o por esa imprudencia. Dios quiere, con respecto a esto, ¿qué es? Pues es un ser supremamente justo, bueno, bondadoso, brinda a todos las mismas oportunidades para que todos puedan alcanzar la perfección espiritual. ¿Listo? Dice también aquí la doctrina espírita que estos espíritus, perdón, estos espíritus, estas almas, ¿cierto? En sus primeras etapas, pues tienen que recorrer, como no tienen experiencia, ¿qué necesitan? De la materia para poder adquirir en diferentes ocasiones el conocimiento. Dios le proporciona a todos por igual los mismos medios para poder aprender y poder evolucionar. Y se aprende también a través de los errores, esos errores que llegan a la conciencia y que el alma va aprendiendo y dice, ah, la primera vez que hay, ya la segunda no. O de pronto una segunda, pero ya una tercera, imposible, ¿cierto? Entonces, a medida que el ser humano va adelantando, va escalando, puede progresar, esto le va a permitir alcanzar a esa perfección que la Iglesia Católica le atribuyó a estos ángeles sin haberlo merecido, supuestamente, ¿cierto? Entonces, cuando estos seres llegan a esa perfección, nos dice aquí la doctrina espírita que afirma, los ángeles no son otra cosa más que seres humanos, no son una creación aparte, no. Son las mismas almas de los seres humanos que han alcanzado el grado máximo de perfección, ¿cierto? Han alcanzado su felicidad y no es una felicidad pasiva, no es para estar allá alabando o cantando y adorando a Dios, que esa es la primera categoría, ¿cierto? O sea, sería como algo ilógico. Todo ese esfuerzo de pasar de encarnación en encarnación y de diferentes mundos para llegar y estar allá en una contemplación pasiva. ¿Listo?
Entonces dice aquí Allan Kardec, no, no es eso, esa felicidad no es algo pasivo. Esa felicidad, por el contrario, consiste en cumplir misiones que Dios les asigna y a su vez le permite a estos seres humanos, a estos bueno, seres humanos ya angelicales como tal, a estos ángeles, poder contribuir con su participación en el continuo progreso del universo. Por eso se afirma acá, los ángeles terminan siendo co-creadores con nuestro Padre Celestial. Bien, queridos hermanos, de esta manera hemos llegado ya a la última diapositiva y con esta cerramos esta clase, este capítulo 8 de los titulados Los Ángeles y esta postura o esta visión de la Iglesia Católica acerca de esto en contraposición de lo que nos dice la doctrina espírita. Y en esta última diapositiva aquí nos dicen, la justicia suprema de Dios siempre se cumple. Entonces ya vimos realmente quiénes son los ángeles. Son los mismos espíritus que Dios crea simples e ignorantes, les da todos los medios. No importa el tiempo que se gasten, cada cual puede escalar a través de su propio esfuerzo, su propio mérito, a través de aplicar la lógica y la razón, ¿cierto? Aplicando el libre albedrío, pueden llegar a esos niveles de ascensión espiritual. Dice aquí Allan Kardec, la humanidad no se limita solamente a la tierra. ¿Qué permite el espiritismo? Ampliar el panorama, ampliar la visión. Ya sabemos que la humanidad habita en múltiples mundos en todo el universo y que son mundos que han existido en el pasado, que de pronto ya hoy en día no existen, que son mundos que están existiendo en este momento junto con el planeta Tierra y que son mundos que existirán en el futuro. Porque Dios, la creación del Padre, no ha cesado. Siempre está en constante evolución. Dios no ha dejado de crear, ¿cierto? Entonces, dice aquí Allan Kardec, Dios crea eternamente y mucho antes de la existencia del planeta Tierra como tal, ya habían espíritus encarnados en otros mundos, similares o muy diferentes a la Tierra, que alcanzaron allí la perfección y esos mundos ya de pronto hoy no existen, ¿cierto? Entonces, los que llamamos hoy en día ángeles son esos espíritus que vivieron en tiempos inmemoriales en esos planetas, en miles de millones de años de evolución, en ese largo proceso evolutivo, solo de esa manera, a través de su propio esfuerzo, de sus propios méritos, y sometiéndose a las leyes divinas como la ley de causa y efecto o ley kármica, ¿cierto? A la ley de la reencarnación, pues les permitió a estos espíritus poder llegar finalmente a la perfección. ¿No fueron creados como seres privilegiados? No, sino que fueron creados sin excepción como hemos sido creados todos nosotros. ¿Que han ganado su propio mérito por su esfuerzo propio? Claro que sí. Y eso lo que hace es reflejar la justicia y la unidad de Dios en toda su obra. Entonces dice aquí, ya para cerrar Allan Kardec, la gran ley de la unidad en la creación muestra que Dios nunca ha estado inactivo. Siempre ha tenido espíritus puros y sabios que le transmiten sus órdenes y dirigen todo el universo. Son co-creadores, son sus emisarios, son sus ejecutores de sus órdenes. Que la gente piensa, Dios hizo la creación y piensa que es que Dios mismo creó la tierra y la amasó con sus propias manos, porque piensan que es un ser humano de verdad. Y que como para Dios no hay imposibles, pues Dios creó y amasó todo. No, Dios tiene sus emisarios, sus ministros, sus ejecutores. Dios no necesita directamente hacer las cosas. Ah, no, si Dios no creó la tierra, entonces no, yo no le creo. Eso sería como el ejemplo que yo les pongo a ustedes, vayan a comprar unos bultos de abono en un almacén agrícola y que ustedes se indignen porque el dueño del almacén no venga y los despache y le cargue los bultos. Porque es que es el dueño, tiene que hacerlo él mismo. No, él tiene sus empleados, tiene sus colaboradores, tiene sus emisarios. Igual es nuestro Padre Celestial. Él no necesita directamente estar ahí ejecutando las obras. Él simplemente en su sabiduría infinita, pues decreta cuáles son, obviamente bajo su fuerza de voluntad que es infinita, cuáles son los designios
o los cambios que se dictan para determinada región o determinado sector del universo, y de esta manera pues se alcanzan esos ideales a través de sus ejecutores, ¿cierto? Entonces estos espíritus puros, que nosotros los conocemos como espíritus puros, que son los de primer orden, ¿cierto? En la escala espírita que estudiamos en el libro de los espíritus, estos espíritus puros ya son seres sabios, han alcanzado la sabiduría, por eso son seres perfectos y son santos, porque obviamente son espíritus que no tienen mancha, a los cuales nuestro Padre Celestial transmite sus órdenes y ellos ejecutan todo en el universo. Ellos son los que crean desde los grandes mundos hasta los mundos más pequeños, hasta los más ínfimos detalles. Ellos están en todo, obviamente, siguiendo los lineamientos y directrices de nuestro Padre Celestial. ¿Listo? Estos espíritus no son seres creados aparte. ¿Listo? Dios por eso no ha creado seres especiales, libres de responsabilidades, porque estos ángeles que nos pintan acá, pues, a mí me tocó, fue la primera categoría, entonces adoremos. ¿Ya? Son los serafines, los coros, allá. No, queridos hermanos. Es hora de desmontar todos esos mitos y esas creencias que inclusive con el tiempo se vuelven ridículas. ¿Listo? Entonces, en cambio, nuestro Padre Celestial permitió que estos seres fueran evolucionando y alcanzaran a través de su propio esfuerzo esos niveles de perfección. Así es más meritoria la lucha y más meritoria la victoria. Todos somos hijos del mismo Padre, ¿cierto? Y somos el producto de nuestras mismas obras, de nuestro mismo trabajo. De esta manera se cumple, dice aquí Allan Kardec, la justicia suprema de Dios. Bien, queridos hermanos, así hemos llegado ya al final de este capítulo, Los Ángeles. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto los escucho antes de cerrar. Bueno, creo que todo está clarificado. Quiero entonces, de esta manera, invitarlos para la siguiente clase. Vamos a ver el capítulo número 9 de esta primera parte del texto. Y vamos a ver la otra cara de la moneda. Ya en este vimos los ángeles. Vamos a ver ahora lo que son los demonios. Igual, aquí vamos a ver el origen de la creencia de los demonios. Vamos a ver los demonios según la iglesia, ¿cierto? Y vamos a ver también lo que aporta la doctrina espírita, los demonios según el espiritismo. De tal manera que, así de esta manera hemos llegado ya a al fin de nuestra clase por el día de hoy. Quiero darles a todos ustedes las gracias por su tiempo, las gracias por su atención. Solo me resta despedirlos. Desearles que tengan un resto de noche feliz y agradable, que el Señor los bendiga, cuídense mucho y hasta la próxima.